Capítulo 3. Santa Faustina Kowalska. Abismos del infierno. Presentación. Santa Faustina Kowalska nació el 25 de agosto de 1905 y muere el 5 de octubre de 1938. Fue canonizada el 30 de abril del 2000, año jubilar. Esta religiosa polaca recibió mensajes de Jesús sobre su divina misericordia. Providencialmente esta devoción tan necesaria para nuestros tiempos se ha propagado por el mundo entero. Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones, aún estando en la capilla. En una ocasión, Sor Faustina relata este hecho en su diario. Me puse de rodillas delante del crucifijo, y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas, caí al suelo. La desesperación se apoderó de toda mi alma, sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Una vez vi a 2 hermanas que iban a entrar en el infierno. Un dolor inexpresable me rasgó el alma. Pedí a Dios por ellas, y Jesús me dijo: ve a decir a la Madre Superiora que estas 2 hermanas están en ocasión de cometer un pecado grave. Al día siguiente, se lo dije a la Superiora. Una de ellas ya se había arrepentido, y se encontraba en estado de fervor, y la otra aún estaba en un gran combate. De repente, mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas dijo: maldita tú, y aquel que está en ti, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno. En cuanto pronuncié, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz: no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras: cuando salgas, te destruiremos. No nos atormentes. Cuando miré vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. Qué horriblemente feo es Satanás. Pobres las almas que tienen que vivir en su compañía, verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. Un momento después, oí en el alma esta voz: no tengas miedo de nada, no te sucederá nada sin mi voluntad. Después de estas palabras del Señor, una fuerza misteriosa entró en mi alma. Me alegro grandemente de la bondad de Dios. Convéncete de esto para siempre. Vigila sin cesar, porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno, y glorificarán mi misericordia. Pero no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo. Debes saber que por ti misma no puedes nada. Vi a Nuestra Señora visitando a las almas del purgatorio. La llamaban Estrella del Mar. Luego, mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Finalmente, recordamos que nuestro Señor le enseñó a la hermana Faustina una plegaria para implorar misericordia. Le pidió que rezara incesantemente la coronilla de la Divina Misericordia. Que celebremos la fiesta de la misericordia, el primer domingo después del domingo de resurrección. Y él prometió que las personas que se confiesen y comulguen en ese día, reciben la absolución total de sus pecados. 1. Nos pongamos en la presencia de Dios. Le pidamos que nos inspire, y nos dé la gracia del arrepentimiento. 2. Nos imaginemos que Jesús misericordioso
nos traslada a este lugar de tormentos, para que demos testimonio que existe al mundo entero. Este relato goza de licencia eclesiástica. Relato. Diario. La divina misericordia en mi alma. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento, es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento, es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente, y ven todos el mal de los demás, y el suyo. El sexto tormento, es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento, es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa. Con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas, y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora, no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están, son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto, que terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco intensamente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo, que ofenderte con el menor pecado. Conclusión y súplicas. Oh Señor, ahora veo toda mi ingratitud y tu bondad. Tú me perseguías con tu gracia, y yo frustraba todos tus esfuerzos. Veo que he merecido el fondo mismo del infierno por haber malgastado tus gracias. Ya ahora comprendo tu misericordia que me protege como una nube luminosa, y me conduce a casa de mi Padre, salvándome del terrible infierno que he merecido no una, sino 1000 veces. Oh Señor, la eternidad no me bastará para glorificar dignamente tu misericordia insondable, tu compasión por mí. El Señor me ha revelado toda la aversión al pecado. Interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús. Preferiría padecer 1000 infiernos que cometer aún el más pequeño pecado venial. Diario. Sor Faustina. Que estas visiones nos ayuden a evitarlo, y seamos más celosos de la salvación de las almas. Amén. Y recuerda, querido oyente, que para cada uno de nosotros Dios ha dispuesto un año en ese año, un mes, en ese mes, un día, y en ese día 1 hora y 1 minuto donde nos llamará a través de la hermana muerte para juzgarnos, sin misericordia. ¿Qué será de tu alma en aquella hora? Habrá para ti una eternidad de dichas, inconmensurable cielo para toda la eternidad o la amargura de las llamas que eternamente te abrazarán en el infierno.
Recuerda que solo de expresable, me rasgó el alma. Pedí a Dios por ellas. Y Jesús me dijo: ve a decir a la Madre Superiora que estas dos hermanas están en ocasión de cometer un pecado grave. Al día siguiente, se lo dije a la Superiora. Una de ellas, ya se había arrepentido, y se encontraba en estado de fervor, y la otra aún estaba en un gran combate. De repente, mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas dijo: maldita tú, y aquel que está en ti, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno. En cuanto pronuncié, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz: no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras: cuando salgas, te destruiremos. No nos atormentes. Cuando miré vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. Qué horriblemente feo es Satanás. Pobres las almas que tienen que vivir pecados. 1. Nos pongamos en la presencia de Dios. Le pidamos que nos inspire, y nos dé la gracia del arrepentimiento. 2. Nos imaginemos que Jesús misericordioso nos traslada a este lugar de tormentos, para que demos testimonio que existe al mundo entero. Este relato goza de licencia eclesiástica. Relato. Diario. La divina misericordia en mi alma. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento, es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento, es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente, y ven todos el mal de los demás, y el suyo. El sexto tormento, es la compañía continua de Satanás. El séptimo. Capítulo 3. Santa Faustina Kowalska. Abismos del infierno. Presentación. Santa Faustina Kowalska nació el 25 de agosto de 1905 y muere el 5 de octubre de 1938. Fue canonizada el 30 de abril del 2000. Año jubilar. Esta religiosa polaca recibió mensajes de Jesús sobre su divina misericordia. Providencialmente esta devoción tan necesaria para nuestros tiempos se ha propagado por el mundo entero. Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones, aún estando en la capilla. En una ocasión, Sor Faustina relata este hecho en su diario. Me puse de rodillas delante del crucifijo, y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas, caí al suelo. La desesperación se apoderó de toda mi alma, sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Una vez vi a 2 hermanas que iban a entrar en el infierno. Un dolor y inerimo tormento, es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias.
Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa. Con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas, y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora, no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están, son las que no creían que el infierno existe. Cuando voy en su compañía, verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. Un momento después, oí en el alma esta voz. No tengas miedo de nada, no te sucederá nada sin mi voluntad. Después de estas palabras del Señor una fuerza misteriosa entró en mi alma. Me alegro grandemente de la bondad de Dios. Convéncete de esto para siempre, vigila sin cesar, porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno, y glorificarán mi misericordia. Pero no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo. Debes saber que por ti misma no puedes nada. Vi a Nuestra Señora, visitando a las almas del purgatorio. La llamaban Estrella del Mar. Luego, mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Finalmente, recordamos que nuestro Señor le enseñó a la hermana Faustina una plegaria para implorar misericordia. Le pidió que rezara incesantemente la coronilla de la Divina Misericordia. Que celebremos la fiesta de la misericordia, el primer domingo después del domingo de resurrección. Y él prometió que las personas que se confiesen y comulguen en ese día, reciben la absolución total de